Bueno, entonces estamos acá, ¿cierto? Ya en la parte de la aplicación del ejemplo, entonces vamos a tratar de hacer esto. Entonces, en esta oportunidad para la palabra dicat etmec, ¿cierto? Dicat etmec, necesita un voluntario. ¿Quién quiere ser el voluntario? Vamos a hacerlo entonces la orden en positivo. ¿Quién quiere ser el voluntario en este caso? O la voluntaria. ¿Voluntarios? Cool. O voy a elegir a dedo. Marta, ¿quieres participar en esta? Entré un poco tarde, Fabián, pero no, bueno, sí, no hay problema. Vale, pues, ¿entiendes cómo funciona este tema? ¿O quieres ver el Eh, primero y ahí sí? sí, voy a ver primero y después sí participo. Vale, perfecto. Entonces, otro voluntario. Vamos a ver. Voy a elegir dedocráticamente. Entonces, Paula. Bueno, Eso fue dedocracia. ¿cómo no? Ah, ven, no se puede, ¿no? Cierto, en Ben no hay, ¿cierto? En Ben no hay. Para Zen sería dicat et. ¿Cierto? Dicat et. Para O sería dicat et Zen. Exacto. Voy a copiar esto de aquí para que me quedo con otro formato y no, sé, no tengo idea por qué. Dicat et sim. Correcto. Para sí sería dicat etin. Catherine, sí. Ah, se cambia la D. Entonces, ¿qué pasa, cierto? ¿Qué pasa aquí? Que es que hemos debido a la armonía vocálica. La armonía vocálica nos dice que tenemos... Un momento, voy a copiar con formatos, listo. Nos dice que en el caso de las vocales que son como la T, la yumusha G y la P, no me acuerdo cómo se llama la regla, creo que se llama ketchup, algo así, ketchup, que son unas palabras, perdón, unas palabras, no, sino unas letras que si están al final, sí, ketchup, algo así. Ketchup, Fabián. Creo que se dice así, ketchup. Mm, ¿Cómo se escribe? No, aquí, K, E, Ch, creo que es así, ketchup. a ver, ¿dónde escribiste? Creo que es así, ketchup. No lo vi. Ketchup. ¿Cómo se dice ketchup en turco? Sí, sí, Sí. ketchup. Entonces, ketchup, ¿cierto? Si no estoy mal es así. Digamos, yo siempre me confundo como, porque yo me la sé en inglés que es ketchup, entonces, pero se escribe diferente, así que la volvieron turca prácticamente esa palabra. Entonces, el ketchup, que es prácticamente la salsa de tomate que uno tiene en el tarro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos estas consonantes, las consonantes, digamos, solamente esas palabras ketchup o fıstık shahab o hay otras más, las utilizamos únicamente para recordar cuáles son las consonantes digamos, que intervienen con esta regla, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, las consonantes que intervienen en esta regla son la K, la T, la Ch y la P, ¿cierto? Y estas tienen una transformación, cada una de ellas. Voy a colocarles aquí. Cada una de estas se muta, por decirlo así. Voy a hacer esto para que el formato se me conserve. Eso, ahí, bueno. Ahora sí. Entonces, tenemos la K, la T. Ok, yo no sé por qué. Entonces, K, la T, la H y la P, ¿cierto? Estas. Vamos a hacer minúsculas para que queden mejor. Que K, T, Ch, P. Estas son las consonantes que tienen una mutación después de que se les añade una vocal a continuación. Hay excepciones en las cuales esto no aplica, digamos, no se aplica, se omite.
Bueno, yo lo escribí en minúscula, pero no me dejó esto. Entonces vamos a forzarlo aquí. Listo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Entonces simplemente, ¿qué pasa con la K cuando le colocamos una vocal al frente, digamos, cuando le añadimos un sufijo que prácticamente tenga una vocal ahí interviniendo? Pues esta K se nos convierte en una yumuşak-G. También ocurre en las palabras, es decir, en los sustantivos también ocurre, en los verbos ocurre. Entonces, pues yo no he visto el primer verbo en el cual ocurra, pero sí ocurre en los sustantivos. Bueno, aquí entonces con la T, ¿qué ocurre? La T cuando se suaviza, tiene un tono de D. Si ustedes se dan cuenta, cuando decimos T y D, son muy similares, pero la D es un poco más suave. Entonces por eso se suaviza. Lo mismo la K, entonces se suaviza y se convierte en yumuşak G. Aunque digamos suavizada, para mí suena como una G, pero bueno. En este caso sería yumuşak G. Creo que es en el Azeri ocurre eso. Pero bueno, aquí estamos en turco. Entonces, la Ch se nos convierte en Y. En Y. Y la P se nos convierte en una B. Una B. Hay una cosa que normalmente nos dicen a nosotros y es que prácticamente en el turco, las palabras que son turcas o que están escritas totalmente en turco, ninguna palabra en turco termina en no, mentiras, no termina en D, hasta donde yo sé, ninguna palabra termina en D que sea una palabra turca. Ninguna palabra turca, hasta donde yo sé, no termina en Y y tampoco termina en B. Entonces, para que vean eso. Terminan en T, terminan en Che, terminan en P, pero no terminan en estas de acá. Es algo que nos dijeron cuando estábamos en el Tomer, algo curioso, y es así. Por ejemplo, si venimos, no sé, el kebab, ¿cierto? El kebab, que realmente es una palabra árabe, kebab. Voy a colocar aquí. Kebab. Fabián, una pregunta. Sí, A veces la que también cambia a G. sí, cambia a ge, es cierto. No olvidé. Y sí, es cierto. A veces cambia a ge. En el caso de que hay dos situaciones. Una es cuando cuando está entre dos vocales, digamos la K, cambia a G, hay mucha G. Pero cuando está entre una vocal y una consonante, cambia a G. Cuando hablo de eso, digamos, consonante y eso, podemos hablar del caso de, digamos, es que en verbos no ocurre, pero voy a darles el ejemplo. En el caso de las palabras, por ejemplo, voy a escribir por aquí. Renk, ¿cierto? Renk. Vemos que si le añadimos una vocal, digamos que la vocal de dirección, que sería una A o una E, en este caso sería la E, ¿cierto? Digamos, si añadimos dirección, aunque rara vez uno le añade dirección. Digamos que le añade uno un acusativo. Entonces, si le añadimos el acusativo no sería renki, sino sería rengi. Todavía no, más adelante vamos a ver qué es un acusativo y todo ello, pero por ahora dejémoslo así. Rengi. Ahora, en el caso de otra palabra, digamos que park, en el caso de park no hay cambio, es una excepción. No sería para ni parga, no. ¿Por qué? Porque se parecería a otras palabras. Hay otra palabra también, que es por ejemplo, que ocurre, se convierte en yumuşak-G, por ejemplo, ekmek. Uno no dice ekmek yiyor.
Si no, uno dice ik me alıyorum. Por ejemplo, ik me alıyorum. Por ejemplo. Entonces, es alıyorum, pero bueno, ahorita estoy pensando en español, por eso no pienso en la pronunciación. Pero así más o menos se va modificando, digamos. Eso más adelante lo vamos a ver al detalle, con otros casos, cuando vamos a ver los acusativos y todo eso. Entonces, y como venía diciendo, hay palabras, por ejemplo, la palabra kebab, que en español se escribe así, y en árabe también, digamos, cuando uno hace ¿cómo se dice? Uno pasa esos grafos digamos, del árabe a alfabeto latino, se escribe así, kebab. Pero en turco se escribe kebab, con P. Ninguna palabra en el idioma turco, digamos, a pesar de que vengan de otros idiomas, terminan en B. Es lo que les dije. Si ustedes buscan el diccionario lo van a encontrar así. Entonces es un caso particular. Ahora bien, volvamos aquí. ¿Qué pasa aquí, cierto? ¿Se acuerdan que entonces le añadíamos a esto el in, cierto? Debido a que le añadimos el in, aquí esta T se suaviza y se convierte en D, ¿cierto? Dikkat edin. Y si vamos a usar el superformal, ¿cómo sería, Paula? Dikkat ediniz. Edins. Exacto. Y en el plural, la tercera persona del plural sería. Dikkat etsinler. Exacto. Dikkat etsinler. Voy a copiar el formato aquí. Esto. Dikkat etsinler. Entonces es leer porque prácticamente aquí, ¿sí ven que está mal? ¿Por qué? Porque coloqué una D y era una T. Entonces, porque aquí no se modifica, aquí tenemos una consonante. Esta es una consonante, entonces no pasa eso. Solamente pasa con las vocales. Ahora bien, vamos con este. Gelmek. ¿Otro voluntario o lo elijo a dedo? Otro. Bueno, si no hay voluntarios, elijo a Diego. Diego, ¿estás disponible? Sí. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Gelmeksen. No te escucho bien. ¿Tienes un televisor o algo así al fondo y que no te alcanzo a escuchar? Vale, vamos con otra persona porque la verdad no alcanzo a escucharlo. Vamos con Jen. Con Jen. Jen, ¿estás ahí? Bueno, o estás en el trabajo. Imagino que debes estar en el trabajo porque me habías escrito. ¿O No, estás ahí? ese Gelsin puede ser. Entonces, Gel. Entonces, Gel, ¿cómo Gelsin. sería? Gelsin. Gelsin. ¿Quién está hablando en este momento? Marta. Marta, vale. Marta. ¿Dónde estás? Ya te vi. Marta. Con Zen sería Gel. ¿Cómo sería? Gelsin. No, te ¿Puede ser? equivocas. Vamos a mirar. A ver. Vemos cómo funciona. En el positivo, cuando es con el Zen, se mantiene simplemente la raíz del verbo. Bueno, Ajá. Gel. por lo cual sería. ¿Qué? ¿Cuál es la raíz? Gel. Gel, exacto. Gel. Ahora, con no, ¿cuál sería? Miremos cómo es la fórmula. Entonces tenemos la raíz y le añadimos el sun, que puede modificarse de acuerdo a los Entonces vocales. ahí sería Gelsin. Exacto, Gelsin. Gelsin, que estaríamos diciendo como que venga esa persona, ¿cierto? Una Exacto. tercera persona. Sí. Gelsin. Gelsin. Vamos con otra. Entonces, con cis, ¿cuál sería? Sería Gelsinin, ¿puede ser? No. Sería, acuérdense, que prácticamente estos de aquí, con sen y cis, siempre están relacionados, porque ambos son la segunda persona, pero en este caso, este es el plural o es el formal. Entonces,
¿Estamos viendo? Gelsis. Miren, ya, entonces aquí tenemos la raíz y le añadimos el in o un, ¿cierto? Y aquí en el caso del más plural, el super plural, que llamamos aquí entre comillas, le añadimos el inis o unes. O unes o... Entonces, Berlín. Claro, ese yo no había visto. Ujú. Vale, no te preocupes, no pasa nada. Entonces sería Berlín. Gelin, exacto. ¿Y el otro cuál sería? Gelininis. Gelinis. Y el Y plural en onlar sería Gelinsinler. Gelsinder. Muy bien, Gelsinder. Ajá. Pues miren, la tercera persona siempre está relacionada entre sí. La segunda persona está relacionada con la segunda persona y la tercera persona está relacionada con la tercera persona. O sea, no, digamos, vean esos detalles. Sí, sí. Muy bien. Vamos con una participación de otro voluntario. ¿Quién quiere participar? Yo, Ivonne. Ivonne, vale, Ivonne. Entonces, empezamos con Görüşmek, ¿cierto? ¿Cómo sería esto? Sería Gurush. ¿Cierto? Görüş. Görüş, ¿cierto? Después vemos cómo se utiliza bien ese verbo, pero sí, sería görüş. Gurush. Gurushun. No, Guru. görü. Görüşsün. Gurushun. Görüşsün. Gurushun. Görüşsün. Ok, ok. Ujú. ¿Y el otro? Gurush. También Gurushun. Görüş. 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 ¿Qué? Gurushun. Görüşsün, muy bien. ¿Y el otro? Gurushunus. Görüşsünüz, muy bien. Görüşsünüz. Muy bien. Görüşsünüz. ¿Y el otro? Gurushun. Görüş. Gurushunler. Görüşsünler. 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 Gurushunler. Gurushunler. Entonces, görüşsün, perdón, sünler, görüşsünler. Entonces, Gurushunler. Ok. vamos acá con este último, entonces. Sakin olmak. Entonces, otro voluntario, ¿quién? Bueno, Isabel. Que nos colabore esta vez, Isabel. Sakin olmak. Fabián, ¿ese saquín va con punto, la I con punto? No, ese va con punto, ese va con punto. Me parece que va con punto. Estoy 99% seguro que va con punto, porque es que hay dos clases de sakin. Sacking. Sacking all. Saquín. El otro es, sí, ese tranquilidad, estar tranquilo, sí, es con I, sakin olmak. Está bien. Sacking all. Entonces, sakin ol, muy bien. Sakin ol. Sacking also. Sakin olsun, muy bien. Sacking also. ¿Cómo? Sacking
olsun. Sakin olun. Olun. Sakin olunuz. Sakin olunuz. Muy bien. Sakin olunuz. Y el último. Sakin Sakin olsunlar. olsunlar. Muy bien. Gracias. Entonces vamos aquí con, con algo más. Entonces que se me pasó por alto. ¿Qué significa dikat etmek? Dikat etmek, dikat significa atención como tal. Dikat etmek significa como prestar atención, poner cuidado, por decirlo así. Como cuando uno dice, pon cuidado, pon atención, ¿cierto? Entonces uno dice dikat et. Si uno va a decir que ponga cuidado esa persona, que ponga cuidado. Entonces, dikat etsin. O si uno va a decir a un grupo, o uno le va a decir a una persona a la cual uno tiene cierto grado de respeto, en fin, uno dice dikat edin. Y si va uno a decir a un, digamos, a alguien que sea el presidente, digamos, dikat ediniz. Y digamos, en el último, dikat etsinler, ¿cierto? Que ellos tengan cuidado. Ahora con gelmek. Con gelmek, gelmek, ¿qué significa? Gelmek significa venir o llegar, ¿cierto? Tiene esos dos significados, venir o llegar. En el caso de görüşmek significa verse, pero no es el verse de verse a sí mismo, sino verse con alguien más. Es un verbo participativo. Eso más adelante lo vamos a trabajar. ¿Qué es un verbo participativo? ¿Qué es un verbo causativo? ¿Qué es un verbo reflexivo? Y todos esos tipos de verbos. La verdad que hay varios tipos de verbos, entonces eso lo vamos a ver mucho más adelante. Vamos a identificar la diferencia entre cada uno de estos. En este caso, el verbo görüşmek es el verbo de verse, pero es el verse, podemos mutuamente, digamos, con alguien más. Es como encontrarse con alguien más. Görüşmek es verse. Bueno. Por eso, digamos, la palabra görüşme significa, digamos, sin la K, significa entrevista. Y si ustedes se dan cuenta, entrevista es una palabra compuesta. Vista, en el sentido de la vista, entre, es una palabra participativa. Lo mismo ocurre en el español. Pero bueno, estamos ahorita en turco. Sakin olmak. Sakin olmak significa tranquilizarse, estar tranquilo. Sakin significa tranquilo. Sakin olmak, estar tranquilo. Eso es lo que significa. Entonces hay que tenerlo muy claro. Entonces, porque es una palabra que se utiliza mucho y más aquí en Turquía, porque en los autobuses de cada ratico hay peleas. Lo digo en serio, digamos, yo que, digamos, ando en autobús, no falta el señor imprudente que termina ofendiendo a alguien. De alguna manera, entonces uno le dice Sakinol o Sakilo, o si son dos, uno le dice Sakinolon o Sakilon Olunus, de alguna manera. Pero entonces ocurre muchísimo y uno está supremamente tranquilo en el autobús cuando de repente inicia una pelea, entonces eso es algo un poco desagradable, por lo cual pues uno trata de calmar a ese tipo de personas. No todos son así, la mayoría son muy calmados, pero no falta el imprudente, como en todas partes del mundo. Entonces, vamos entonces con otra, vamos con la parte negativa de las mismas palabras, ¿cierto? Ya, entonces en este caso es prácticamente, sería como decir que no ponga cuidado en diferentes situaciones, decir que no venga en diferentes situaciones, que no se vea con esa persona o que no se vean y que, que no se tranquilicen, o sea, que no se relajen prácticamente. Entonces, estas son expresiones importantes. Por eso las dejé ahí. Igual también están en la primera parte, o creo que es en el primero o en el segundo capítulo del libro de Estambul. No sé, no me acuerdo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería entonces en el primer caso? Voy a llamar personas que no haya llamado porque pues quiero que todos participen. Por eso me gustaría que, por ejemplo, Amanda, ¿estás ocupada o estás libre?
Edwin, aquí hay mucho ruido. Ah, vale, vale. Están hablando mucho. Vale. Carmina. Hola Edwin, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Entonces, bueno, colabóranos en el caso del negativo, de la orden negativa. ¿Cómo sería? The cat ate The cat ate, exacto. The cat ate, ¿qué? Ate, esa es la forma negativa. The cat ate, me. sí, ate me. ate. Cat ate me. Acuérdense, digamos, prácticamente es la misma expresión, simplemente borramos la K. O borramos mantenemos la raíz y solamente colocamos un me. De acuerdo a lo que venía antes. Entonces, vamos con otro. Entonces, con O, ¿cómo sería? The cat ate me. Et, me, El Ate mesín. el mesin. Muy bien. Et mesin. Con bis no ocurre, porque para eso hay otro tiempo que se llama istekipi. Entonces, eso vamos a ver más adelante. Sis, The cat ate me. Finis. et me in. Y Et me in. Y la formal. The cat ate me. En Medellín. Etmeyinis. Acuérdate que la Y en turco es IE y se lee como una I. Dikkat etmeyiniz. Ahora con un lar. Hola, the cat ate me. Etzinler. Acuérdense que es lo mismo aquí. O y onlar es prácticamente lo mismo. Lo único que le añadimos es el plural. Y ya. Eso es lo mismo. Lo mismo aquí. Si se dan cuenta que es prácticamente lo mismo. Lo único que le añadimos es el yin o yines. Y ya. Ah, ok. Yines, yin o yines. Y vamos con Gelmek. Entonces, uno le coge tiros haciendo ejercicios a este tema, practicando con diferentes situaciones. Perdón. Dime. The cat ate me sin leer. Etmesinler, sí, Etmesinler. Se me fue aquí. Ya estoy cansado, pero sí. Etmesinler, gracias por corregirme. Entonces, sí. Etmesinler. Vamos acá con la siguiente situación. Entonces, vamos con quien no ha participado. Amanda, ¿no se ha participado? Sí. Yo no he participado, pero es que aquí hay mucho ruido. Es Vale, hora vale. de almuerzo y están haciendo mucho bulla. Vale, perfecto. Entonces, mi papá. Mi papá, entonces. Entonces vamos a decir no vengas. ¿Cómo sería? Gelme. Gelme, muy bien. Ahora vamos a decir que no venga él o que no venga ella. Ya gelmesi. Gelmesin. Gelmesin, sí. Gelmesin. El otro, entonces vamos a decir usted o ustedes. Gelmein. Gelme. In. Gelmein. Y vamos a decir el super formal, ¿cómo sería? Gelmeinis. Gelmeinis, ¿cierto? Y el otro, Yo que la es, tendría. ¿cómo? Gelmesinler. Gelmesinder. ¿Sí ven? Esa es la dinámica, no tiene ningún truco especial, es, digamos, eso es como las matemáticas, simplemente hay unas reglas y uno las cumple. Es armar y desarmar. Bueno, vamos con otra víctima. ¿Quién? Karen, ¿estás ocupadita? Bueno, ya que nos queda poco tiempo, entonces voy a aprovechar, entonces yo las voy a hacer estas últimas. ¿O alguien falta? ¿O Görüşme. ¿Quieres participar tú, Marta? Sí.
Vale, perfecto. Görüşme. Ok, görüşme, muy bien. Görüşmesin. Muy bien, görüşmesin. El otro no. Görüşmeyin. Görüşmesin. Y el otro sería Görüşmeyin. muy bien. ¿Y el otro? Görüşmeyiniz. Muy bien. Y el otro es görüşmesinler. Muy bien. No, sí, görüşmesinler. Sí, Görüşmesin. porque toma la vocal del negativo. Exacto, muy bien. Ahora lo estás haciendo muy bien, me alegra. Belladerín. Vale, entonces vamos aquí, entonces vamos con el último. Entonces lo voy a hacer yo, entonces ¿cómo sería? Sería, entonces, sakin, entonces, sakin, olma, sakin, olma. Entonces prácticamente, ok, no te relajes, no te tranquilices. Sakin, olma. En el otro, no puedo copiarlo así. Sakin, exacto, sakin olmasın. Olmasın. Good. Sakin olmasın. En este caso sería sakin olmayın. Sakin olmayın. Ahora, el otro caso sería sakin olmayınız. Y en el último sería sakin olmasınlar. Ahí está la cascarita. ¿Por qué? Porque la es una gruesa, ¿cierto? Kalın. Es algo que debemos recordar muchísimo. Bueno, vale, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Hay alguna duda, algo que no haya quedado claro en este ejercicio que hicimos el día de hoy? Edwin, yo, Amanda, Dime. ¿por qué en sí está la pregunta del bis? Están las dos, está el del bis y el del sinis. Bueno, porque hay dos. Bueno, Sí, porque realmente hay en la dos. escuela te enseñan solamente uno. Pero resulta que este otro también existe. Y este es otro formal, pero es mucho más formal que el otro. Ah, ya. Es la única diferencia. Listo. Muchas gracias. Mucho más formal. No hay de qué. Digamos, realmente es eso. Digamos, en el turco está el formal y está el otro que es más formal. Ok, Por eso yo le llamo súper formal. Entonces, ese es el estilo en el que hablan los presidentes, los alcaldes. Los políticos hablan así. O los profesores, o el rector del colegio, o de la universidad, en fin, hablan así, de manera muy formal. Es muy académico. Sí, es más formal, simplemente les digo, es un ambiente más formal. Porque puede tener el tipo, puede que no tenga los mayores estudios, pero puede hablar así. Entonces voy a darles otros ejemplos, por ejemplo, unos ejemplos rápidos antes de que se nos corte los últimos 3 minutos que nos quedan. Entonces, por ejemplo, algo que decimos mucho, kendine y bak. Que este sería como el cuídate. Acuérdense que bakmak significa mirar, cuidar o prestar atención. Es como ponte atención a ti mismo, mírate a ti mismo o cuídate. ¿Cierto? Otra expresión que utilizamos entonces, ¿cuál? ¿Qué expresión utilizamos muchísimo? Kusura bakma. No mires el error prácticamente. No mires, kusur significa error. Kusura bakma. No mires el error. Esa es otra expresión que utilizamos muchísimo. Otra. Dur. Dur, sí, dur. Dur. Entonces decimos dur, o sea, detente. Para. Otra expresión que utilizamos muchísimo. Otur. 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 Porque otur no sé qué palabra será, pero otur significa siéntate. Siéntate. Toma asiento.
Otra expresión muy utilizada, ¿cuál sería? Geld. Geld. Ya, eso ya, que ya está por ahí. Git, Git, muy Git. bien. O sea, ve. O sea, gitmek es irse o ir. Entonces, git es ver, ve o vete. Una de dos, de acuerdo al caso. Otra situación, por ejemplo, es más imperativo, ¿no? sí, estos son los imperativos, las órdenes, imperativos. Estamos ahorita trabajando prácticamente en Emil Kipling, que es el tiempo imperativo. Ok, nos queda un minuto, las últimas. ¿Qué otra? Sus. Sus. Muy bien, sus. Entonces, susmak es callarse. Entonces, sus es calla. Prácticamente, cállate. Entonces, otra que se utiliza muchísimo aquí, ¿cuál sería? Dinde. Dinde. Escucha. Dinde. Escucha. Soyle. Di. Del verbo decir, ¿cierto? Di. Soyle. Entonces, estos son básicamente unos pocos ejemplos de tantos verbos que hay. Entonces, les digo a ustedes, pónganse a revisar los verbos, tómense su tiempo de trabajar en ellos y nada. Muchas gracias por participar el día de hoy y nos vemos en estos días. Entonces, que estén muy bien y gracias por su participación. Teşekkür ederim. Gracias, Fabián. Muchas Teşekkürler. gracias, Fabián, que estés muy bien. Teşekkürler.